buenos días, estimados niños y niñas, querida familia. Les voy a presentar la actividad que trabajaremos esta semana, pero les cuento que realizaremos algo novedoso. ¿Por qué? Porque nos uniremos mi asignatura Lenguaje y Comunicación que les habla, Tante Inés, en Matemática, Tante Mónica, y en Artes, Tante Grecia. Espero que aprendan y se diviertan mucho en familia. En primer lugar, vamos a hacer la lectura de nuestro objetivo general. Favorecer el aprendizaje de los valores para la convivencia y la construcción del trabajo en equipo en los niños, niñas y familia a través de la elaboración de una receta de cocina para potenciar un aprendizaje integrado. Ahora vamos a hacer la lectura de los objetivos por asignatura. En Artes, crear trabajos de artes y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del entorno cultural. En Matemática, demostrar que comprenden las fracciones propias. Y en Lenguaje, identificar el propósito de una receta y reconocer sus partes. Y acá en los DUA, en los Diseños Universal de Aprendizaje, múltiples formas de representación, cómo van a representar su aprendizaje, múltiples formas de expresión y múltiples formas de motivación. ¿Cómo ustedes se van a motivar? Ahora vamos a presentar el nombre de nuestro proyecto. Cocinando juntos, una familia feliz. Porque aquí vamos a integrarnos no solamente ustedes, sino toda la familia. ¿Están listos para hacer unos increíbles cupcakes de vainilla o queque? Comencemos entonces a cocinar en familia. En primer lugar, vamos a reconocer lo que es un texto instructivo, porque la receta pertenece al texto instructivo. ¿Qué es un texto instructivo? Un instructivo entrega pasos para desarrollar una actividad o proceso. ¿Cómo deben ser estos pasos? Deben ser con instrucciones muy claras y muy precisas. Son las formas precisas o las acciones. Ahora, ¿cómo se representan? A través de una preparación de una receta, que es lo que vamos a ver, pero también hay otros tipos, como es participar en un juego, instrucciones para un juego, o instrucciones para hacer funcionar un aparato. Y todo eso tiene un propósito de instruir. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver la silueta de una receta o la estructura, que es la estructura externa de una receta. En primer lugar, la receta posee un título. El título es el nombre del platillo. La lista de materiales o ingredientes corresponde a los alimentos que nosotros vamos a utilizar para realizar este procedimiento o esta receta. En las instrucciones, acá son el procedimiento. ¿Cómo yo elaboro mi receta? A partir de acciones secuenciadas, una por una, hasta finalmente lograr el producto final. Y las ilustraciones corresponden a la imagen o la fotografía o el dibujo del platillo terminado. Eso es lo importante. Continuemos entonces. ¿Qué son las recetas? Son textos funcionales que nos permiten conocer la preparación de un plato de comida. ¿Qué significa que sean funcionales? Que cumplen una función, es decir, sirven para algo o tienen un fin práctico, que es realizar una acción. Eso es muy importante, como por ejemplo, preparar un plato de comida, un postre, una ensalada, es un procedimiento. Continuamos. Ahora yo les voy a dar el nombre de lo que vamos a hacer, que va a ser, vamos a cocinar unos ricos cupcakes de vainilla en conjunto. Vamos a continuar entonces. Yo les voy a presentar la estructura del texto. Yo ya les presenté la silueta, ahora les voy a presentar la estructura del texto, ahora también lo que es la parte interna, que es
es lo que va escrito. Por ejemplo, el título se llama Cupcake de vainilla en familia. Ahora, en los ingredientes tenemos la cantidad de elementos o alimentos que vamos a utilizar para hacer nuestros cupcakes o queques. En primer lugar, vamos a necesitar una taza y 3/4 de harina, 3/4 de taza de aceite, una cucharadita de polvos de hornear, 3 unidades de huevo, una cucharadita de esencia de vainilla y una taza de azúcar granulada. Su preparación. En primer lugar, mezcla los huevos y el azúcar hasta obtener un batido homogéneo y cremoso. Agrega la mitad de harina y el polvo de hornear y mezclar nuevamente. Finalmente, agrega el aceite y la harina restante junto a la esencia de vainilla y mezclar muy bien. Vierte el batido en los moldes de cupcake o en el molde para queques y llevar al horno. Ahora vamos a hablar un poco sobre la receta. Nosotros pensamos en que a ustedes les encantaba lo dulce, por lo tanto teníamos la solución perfecta. Los cupcakes de vainilla o queques. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de hacer, pueden utilizar toda su imaginación para decorarlos, y lo más importante, porque son simplemente deliciosos. Y esto ustedes los llevaremos paso a paso, así que no se preocupen por ensuciarse y diviértanse. Eso es lo más importante, divertirse en el proceso. Y también aprender. Ahora en la tabla de contenido, en el fondo vamos a repetir lo mismo, pero ahora más detallado. Ingredientes, que son los que yo les presenté, de qué están hechos en la receta, cómo le enseñamos a preparar, que es la etapa 2, que son las instrucciones, y después viene la etapa de la presentación para que se vea delicioso. Aquí tenemos los ingredientes, que lo vamos a volver a ver con más detalle, vamos a ver parte por parte. Aquí está harina, y ¿cuánto vamos a necesitar? Una taza y 3/4, una taza y 3/4. Aceite vamos a necesitar 3/4 solamente de taza. Polvos de hornear, una cucharadita. Huevos, 3 unidades. Esencia de vainilla es opcional, es una cucharadita. Y azúcar granulada es una taza. Eso es súper importante que ahí se detengan a leer comprensivamente para que entiendan. Ahora vamos a ver los detalles de la receta. Los detalles de la receta, tenemos en primer lugar el tiempo de preparación. ¿Cuánto demoran ustedes en preparar la receta en sí? 20 minutos de cocción y 30 minutos que sería el tiempo total. Para eso es importante que tengan a mano un reloj o para ver la cantidad de tiempo que van a ocupar. Y cada porción posee 24 calorías. Cada porción, vamos a cocinar 24 porciones, y cada porción presenta o tiene 148 calorías. Entonces ahí tienen que ver ustedes cuántas porciones se comen y sumar la cantidad de calorías. Es importante. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a necesitar? Los elementos que voy a necesitar para poder hacer mi receta. Una batidora o un tenedor. Si no tienen batidora, no importa, lo hacen con un tenedor. Van a necesitar, obviamente, una herramienta esencial, que es un horno, pero es importante que tengan cuidado acá, que un adulto lo supervise. Una taza de medir, que pueden usar la misma taza para medir todos los ingredientes antes de mezclar, y esa taza ustedes la pueden hacer en su casa, que ahí tante Mónica les va a dar una indicación más adelante. Y finalmente, no se olviden de preparar el espacio, que es súper importante, tenerlo limpio, higiénico, y separar todos los elementos que no me sirven. También lavarse muy bien las manos, es súper importante, lavarse bien con un jabón desinfectante, si tienen un gorrito, usen un gorrito, si tienen una mascarilla también,
porque vamos a cocinar para nosotros y también para otros. Entonces es importante el autocuidado de nosotros y también el cuidado de los demás. Ahora les dejo con Tante Mónica, que ella les va a presentar la segunda etapa, que es la preparación de la receta, y finalmente vamos a ver el producto con Tante Grecia, que ustedes lo van a dibujar y lo van a presentar. Que les vaya súper. Ustedes, queridos alumnos, queridos apoderados, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a nuestra segunda etapa de esta rica receta, ¿cierto? De nuestra preparación de este cocinar juntos, ¿cierto? Para mantener a nuestra familia unida, nuestra familia feliz en estos tiempos de pandemia. Les voy a compartir mi preparación personal, ¿cierto? Haciendo mucho hincapié a que nos fijemos en el cómo medir los ingredientes, ¿ya? La receta nos habla de una taza, un 3/4 de taza, ¿cierto? La idea es que usted utilice los mismos utensilios, en este caso las mismas tazas, ¿ya? Un mismo tipo de taza para poder medirlos y observe bien cómo puede realizar una equivalencia de forma muy fácil, ¿cierto? El cómo delimitar o el cómo marcar mis utensilios para, en este caso la taza, ¿cierto? Para poder utilizar las medidas que se indican. Vamos con los ingredientes, ¿cierto? 3 huevos, una taza de azúcar, ¿ya? 1 3/4 tazas de harina, ¿ya? Observe bien ahí cómo fuimos dividiendo la taza para obtener nuestras partes necesarias para esta preparación. 3/4 tazas de aceite y una cucharadita de polvo de hornear y una de esencia de vainilla. Ya colocamos nuestros huevos en un bol, ¿cierto? En una fuente que tengamos en casa. Vamos a comenzar a agregar el azúcar en forma delicada para comenzar a batir, a mezclar de forma homogénea, ¿cierto? Hasta ir obteniendo un batido muy cremoso de color amarillo claro, ¿ya? Yo utilicé un batidor manual, usted puede haber utilizado uno similar, un tenedor o batidora, lo que haya tenido en casa. Comenzamos a incorporar la harina, ya ojalá pudiéramos hacerla de la forma que aparece allí, ¿cierto? Con un colador para que vaya quedando en forma suave y todo el volumen que le hemos dado a nuestro batido se vaya manteniendo. Luego agregamos nuestra taza, nuestros 3/4 de taza de aceite, ¿cierto? Continuamos batiendo y agregamos también la esencia de vainilla. Puede ser un chorrito o medir con la cuchara, ¿cierto? La cucharadita de esencia de vainilla. Incorporamos la última parte de harina. Recordar que al inicio usted puede incorporar una taza y al final los 3/4 de taza para ya ir terminando con el batido. Cuando usted tenga un batido, ¿cierto? Parejo, homogéneo, sin grumos de harina, ya podemos pensar el poder vertir, ¿cierto? En nuestro molde. En casa yo tenía este tipo de molde. No tenía cápsulas de papel para cupcake, ya por lo tanto lo enmantequillé o lo aceité y los coloqué directo a él. Usted podía tener las dos cosas, ¿cierto? Molde de cupcake más las cápsulas de papel, resultaba de una manera más simple aún. Y si no tenían este tipo de molde, usted utiliza un molde de queque, un molde de kuchen, ¿cierto? Y para poder al final dividir, porcionar este queque de vainilla y decorarlo para que queden similar a los cupcakes. Cuando ya tengan un color doradito, un color tostadito, ¿cierto? Cuando ya huela rico, ya estamos casi listos con nuestra receta. Después viene la tercera parte, ¿cierto? Que es la decoración, lo atractivo de estos cupcakes para después poder vender nuestro producto, ¿cierto? Ofrecerlo a través de nuestro afiche y darles un sentido a este cocinar en familia, ¿cierto? Para valorar también esta situación de estar unidos y estar juntos en casa, ¿ya? Y también así utilizar de buena manera el tiempo en familia.
Ya realizamos los cupcakes, espero hayan quedado deliciosos. Ahora debemos confeccionar un afiche. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Qué es un afiche? Un afiche es un texto que nos invita a comprar algo, nos invita a recordar una situación o tal vez incluso a mejorar nuestras propias acciones. Tiene que ser llamativo, tiene que ser muy entretenido para que cause un impacto en nosotros. Para diseñar nuestro afiche debemos buscar un dibujo que nos llame mucho la atención. Debemos tener un eslogan. Recordemos que un eslogan es una frase que debe ser llamativa. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en Colum, decimos inmediatamente la magia del sur. Eso es un eslogan, una frase que recordamos rápidamente. Y finalmente, la información para la venta de nuestros cupcakes. Puede ser el día, la hora, importante es la dirección. ¿Qué necesitaremos para poder realizar nuestro afiche? Es algo simple. Podemos usar una hoja blanca, una hoja de color, tal vez una hoja de blog o una hoja de cuaderno, lo que podemos encontrar en casa. Necesitamos un lápiz grafito porque debemos dibujar. Necesitamos goma para que borremos si nos equivocamos. Lápices de colores que pueden ser de cera, de palito, de pastel, los que podamos tener en clases. Luego, una regla. Tal vez la necesitemos para tomar medidas, para poder centrar nuestro dibujo. Y luego que tengamos todo, comenzamos a trabajar. Como habíamos dicho, lo primero que debemos realizar es un dibujo. No tiene que ser algo muy elaborado. Tenemos que buscar algo que nos llame la atención y que pueda ser sencillo. Va a depender de nosotros si queremos hacerlo con muchos detalles o algo que sea más simple. Luego que nuestro dibujo está listo, comenzamos a pintar. Recordemos usar colores vistosos, los que nos gusten, para que nuestro dibujo se pueda ver desde lejos. Luego que dibujé, que pinté y que estoy contento con mi trabajo, debo escribir mi eslogan. Tiene que estar en un lugar visible, tiene que ser con una letra grande. Busquemos y pensemos algo que nos llame la atención. Por ejemplo, Cupcake Mónica. Maravillosos y deliciosos. Finalmente, ahora que ya tenemos nuestro dibujo pintado, el eslogan escrito, vamos a escribir la información de la venta de nuestros cupcakes. Recordemos que debe estar la dirección, el horario de venta y también el valor de cada uno. Y nuestro resultado final. ¿Cómo nos quedó? ¿Nos gustó lo que pudimos crear? No olvidemos las fotitos, lo que nos pasó, las cosas divertidas, el resultado final, cómo fue nuestro proceso. Va a ser muy lindo poder ver cómo han trabajado. Que estén muy bien, hasta la próxima.